Buenas tardes, hermanos, un feliz sábado de nuevo. Vamos a continuar el tema de esta mañana. Esta es la parte número 18B del estudio que estamos teniendo. Hoy es noviembre 9 del 2019. Hay una información muy importante que no alcancé a incluir, pero tiene que ver con la fecha del 11 de septiembre del 2020, pero esa fecha está asociada con una fecha protestante, que es el 11 de septiembre de 1620. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 1620? Los puritanos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban llegando a Plymouth el 11 de septiembre de 1620. O sea, y por eso es que en noviembre se dan las elecciones del presidente de los Estados Unidos el próximo año. Y pues el 2020 es un año muy, muy importante para la profecía bíblica. Eso implica que necesitamos adelantar la toma de decisiones no por afán, sino porque los tres poderes que van a estar haciendo la obra para destruir al pueblo de Dios ya están preparados. Entonces vamos a seguir estudiando este tema con relación al primero. O sea, hay tantas cosas que a nivel simultáneo se están dando en la profecía que no tenemos tiempo que perder ni en lo que vemos, ni en lo que escuchamos, ni en lo que hablamos, ni en lo que probamos, ni en lo que tocamos, porque todo sentido en este momento tiene que estar consagrado para la honra de Dios. Por ejemplo, ¿qué más se pierde tiempo los jóvenes con el ver? ¿Qué se puede estar perdiendo tiempo en eso? ¿Qué televisión? ¿Qué más? Celular, ¿qué más? Computadora, juegos, videos, todo eso. Entonces, eso es parte, hermanos, no hay tiempo para estar perdiendo en ver cosas que no le aprovechan al ser humano, que no le aprovechan. Y eso es una norma que se nos ha puesto a todos. Entonces, a Dayana y a Heriberto están ellos aceptando la norma de la palabra de Dios, y el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía nos amplía absolutamente cualquier tema que tenga que ver con cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijo, cómo ser hija, cómo ser buen trabajador, cómo ser un buen compañero de trabajo. Todo eso está ampliado en el espíritu de profecía. Por eso la norma se nos está colocando muy alta, porque el galardón va a ser muy grande, que es la vida eterna. Amén. Entonces tenemos que, sí o sí, hermanos, exigirnos como podamos, y eso es la tarea de facultar al Espíritu Santo para que transforme nuestro carácter a imagen y semejanza de Él, porque ya todos los personajes de la profecía bíblica están listos. Todo lo que la Biblia nos habla, Babilonia la grande está cayendo, eso se comenzó a dar en Apocalipsis 18:1. Ese mensaje se comenzó a dar en 1888. La primera caída de Babilonia está en 1844. Pero entonces tenemos que estar atentos, hermanos, con relación a los eventos proféticos y de las visitas, y hermanos, que no, pues, hay necesidad. Estamos en el tiempo de andar con los de a caballo, porque el tiempo de andar con los de a pie se acabó. Y lo van a ver ustedes. Mi intención, como les digo, hermanos, no es asustarlos, sino prepararlos. Es que nos preparemos todos a tomar una decisión. Si yo estoy dilatando una decisión para consagrarme al Señor, hoy les suplico en el nombre del Señor que ustedes tomen decisiones para la vida eterna, porque puede ser demasiado tarde más adelante. Y no es temor, por eso les digo, hermanos, es una toma de decisiones consciente mientras dure el día, porque está llegando la hora donde nadie va a poder trabajar. Entonces,
el mundo entero está escuchando la voz, está empezando a escuchar la voz del fuerte pregón para salir de Babilonia. La misma Iglesia Católica, la hermana White, dice que la mayor cantidad de personas del pueblo remanente de Dios está ¿en dónde? En la Iglesia Católica. Y ya ellos comenzaron a despertarse. Y ustedes lo van a ver en esta tarde. Mientras que el pueblo de Dios está ¿qué? Durmiendo. Entonces, muchos, por eso la profecía nos dice, y Pablo nos dice, retén tu corona que nadie la tome. Entonces, ahorita Heriberto y Dayana van a tomar una decisión para sellar su puesto en el reino de los cielos. Pero ellos tienen que permanecer como cogidos de nuestro Señor para que nadie le arrebate la corona, porque hay un número exacto de sellados, que son los 144,000. No quiero entrar en temas de literalidad o eso lo estudiamos después, pero hay información suficiente para tomar decisiones con relación a eso. Pero lo que me interesa es que ustedes, hermanos, y nosotros aseguremos un puesto entre esos 144,000. ¿Está bien? Entonces, la hermana White dice que debemos luchar con todo el poder. ¿Y cuántos poderes están dados a nuestro beneficio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos tres poderes tenemos que usarlos para estar en los 144,000. Eso significa santidad a Jehová. ¿En dónde, Ángel? ¿En dónde debe estar escrito santidad a Jehová? En la frente de nosotros, porque el ángel sellador, el Espíritu Santo, que es el agente sellador, está haciendo esa labor en este tiempo. Entonces, tenemos que estar con nuestra frente limpia para darle espacio al Espíritu Santo que ponga el sello de la santidad. El sábado es una muestra de esa santificación, pero es el carácter lo que nos va a garantizar la vida eterna. Entonces, cada uno de nosotros tiene una norma, todos nosotros tenemos la misma norma, cada uno de nosotros tiene que subirla en diferentes áreas. Entonces yo tengo un área diferente al de la hermana que trabajar, pero está dado alrededor de nosotros los 360 grados de nuestra vida que nos miremos, tenemos que llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, no es una cosa fácil, pero está garantizada la victoria. Y está garantizado el premio absoluto que es la vida eterna. Imagínense ustedes que Cristo nos dice, si ustedes vencen como yo he vencido, les voy a dar que se sienten al lado del trono de mi Padre como yo me he sentado. Imagínense eso. Que Cristo, que es el que hizo la labor, que fue el que se entregó por nosotros, fue crucificado por nosotros, padeció, hizo todo por nosotros, tenga el deseo de compartir su reino con nosotros. Eso tenemos que meditar para poder entender la magnitud de ese regalo. Eso significa santidad a Jehová. Esa es la norma. Esa es la norma, hermanos. Yo estoy en la lucha, como dice Pablo, no que yo la haya alcanzado ya, pero estoy luchando, quiero hacerlo, quiero estar dentro de esos 144,000. Y ahora, pues la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de ustedes? ¿Lo quieren? Bueno, entonces preparémonos porque los tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya entregaron todo. El Padre entrega su mayor don, que es el Hijo. Y el Hijo entrega el mayor don, que es el Espíritu Santo. O sea, ya no hay nada más que entregar por parte de Dios. Lo único que hace falta de nosotros es la entrega a Dios, para que empiece a obrar el Espíritu Santo, que el Hijo sea el modelo y que finalmente el Padre nos acepte como sus hijos. Entonces, Él no va a ver la justicia suya, Él va a ver la justicia de Cristo. Y Cristo dice, ellos son mis hermanos. Y el Padre dice, bueno, como tú eres mi hijo y ellos son tus hermanos, entonces ellos son mis hijos. Eso es lo que está en juego, hermano. Por eso es que tenemos que prestar atención. Entonces, ¿cuántos poderes están unidos para la salvación de la humanidad? Los tres. ¿Y cuántos poderes están viniendo para la destrucción de la humanidad? Tres.
Entonces, ese es el mensaje de los tres ángeles. Es identificar a Babilonia, identificar la imagen de la bestia, identificar la bestia del mar, de Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Entonces, para las visitas, estos son temas que necesitan estudiar con las personas con las cuales ustedes están estudiando, pero es necesario que se adelanten, es necesario que adelanten el ritmo para poderse estar atentos a lo que necesitamos estudiar en este tiempo. Entonces, ¿qué necesito? Pues que no tenga nada en mí, porque ya los tres poderes que me van a destruir están listos. Ah, muy bien, entonces eso es, pero entonces yo tengo que sellar esa decisión a partir de nacer del agua y del Espíritu y permanecer en el Espíritu, porque el proceso no termina ahí, Dayana y Heriberto, no termina en el bautismo. ¿Cuándo va a terminar ese proceso? Cuando Cristo venga. Mientras tanto, en vigilancia, en observación y en consagración. Entonces, ¿por qué tenemos que estar necesitando que no tengan a mí? Porque han llegado, porque están acá. Hemos estado estudiando que el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol siempre ha estado presente en todas las culturas, en todo sitio donde usted encuentre. Nosotros, por ejemplo, tenemos asociada la profecía en Babilonia, también está asociada en Medo-Persia, está asociada en Grecia y Roma pagana con relación a Daniel 2. La imagen de Daniel 2 nos resume, Dios en su infinita misericordia resumió la historia de la humanidad en una imagen de un hombre, que fue el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2. Y ustedes van a encontrar todos los nombres que están en la Biblia, en las culturas con diferentes nombres: Shemesh, Adonai, Moloch, Tamuz, Elógabolo, Hormuz, Mitra, Adonis, Apolo, Baco, Hércules. Todos eran nombres que se daban a la adoración solar, pero detrás está la adoración satánica. Eso es adoración satánica, que incluía la homosexualidad, incluía la prostitución sagrada, incluía la adoración idolátrica al sol, la ordenación de mujeres. Acuérdense de la serie de los 25 varones, que son las mujeres endechando a Tamuz, Moloch, que es el aborto. O sea, todo eso es parte de lo que tenemos que estar atentos estudiando, porque eso es lo que la profecía nos dice. Y el sol, pues, es lo que está siendo llevado a través de la unión de todas las iglesias por una tierra, muchas religiones, un propósito. Esos son símbolos solares. En las presentaciones anteriores describimos cada uno de estos colores y estos símbolos, qué significan. Por eso ustedes tienen que mirar allá. Estos son todos los 17 objetivos de la ONU para la Agenda del 2030, pero todo eso son planes que el enemigo tiene para que todo el mundo adore al sol. Esos son símbolos solares. Eso ya lo estamos estudiando. Y pues la profecía nos dice que este misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, que ha estado traspasando, ha estado pasando el paganismo de una cultura a la otra, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Roma papal contiene todo el paganismo que había en Grecia, todo el paganismo que había en Medo-Persia, todo el paganismo que había en Roma papal, y en Babilonia lo contiene ese sistema. Por eso es que cuando la piedra cae, va a destruir sucesivamente todos los reinos. Y pues Babilonia dejó de existir hace 2600 años, 2535 años más o menos. Entonces, ¿cómo así? No, los pies es la división del Imperio Romano, pero como tienen hierro es Roma pagana transfiriéndole. Esta mañana el hermano Alex mencionó lo que es la parte de la unión del cristianismo con el paganismo. Eso es una tarea para los papis. Entonces, para poder entender la mezcla del barro y el hierro, hay que estudiar la profecía de Jeremías sobre los tiestos de barro. Lo que heredaron de los anteriores reinos. ¿Listo? Muy bien. ¿Vemos?
Entonces los pies van a caer y van a destruir todo el paganismo que hay contenido en la Iglesia Católica, que ha heredado de la Roma pagana, de Grecia, de Medo-Persia y de Babilonia. Por eso es que habla de misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ese es el misterio, o sea, todos los misterios de paganismo están contenidos en el papado, y el papa es el sumo sacerdote de todos los movimientos paganos. Por eso es que vemos símbolos solares en Babilonia, símbolos solares en Medo-Persia, símbolos solares en Grecia, símbolos solares en Roma, luego en Roma papal. Eso es todos los símbolos. El mismo Zeus que está sentado aquí con el trincho es el mismo Pedro que está sentado allá con el disco solar en la cabeza. Todos esos son símbolos solares. Este es el Júpiter y este es el Zeus. Eso lo adora, pero entonces la Iglesia Católica se está despertando a eso. Lo van a ver ustedes. Entonces hemos estado estudiando a través de esta serie que el mundo entero, hermanos, ya está con una imagen de Babilonia que es de color verde. Por eso les digo, ustedes tienen tarea para que se adelanten en este estudio. Entonces, en las presentaciones anteriores hemos estado diciéndoles, mire, y está documentado, hay un nuevo acuerdo verde, que es todo el tema del cambio climático. Hay un Shabbat verde que ya no es el Shabbat sino el domingo. Es lo contradictorio, el Shabbat viene de sábado, pero el Shabbat de todo el mundo no es el sábado o el Shabbat, sino el domingo. Eso, un niño de 5 años entiende esa matemática básica, que el Shabbat es sábado, pero el mundo entero está llamando al Shabbat domingo. Esa es la confusión. Perdón, al domingo Shabbat. Muy bien. También están los documentos, están las referencias que hay iglesias verdes. Ya todo el mundo que está montado en el cambio climático habla de iglesias verdes, que van a guardar ¿qué día? El Shabbat verde. ¿Y cuál es ese Shabbat verde? El domingo. Muy bien. Y también hay 10 mandamientos verdes. Ya no son los 10 mandamientos de la Biblia, sino 10 mandamientos verdes. Esto está documentado en las presentaciones anteriores, exactamente en donde se dijo eso. Ahora, Apocalipsis 13, 11 al 17, al 15 nos muestra los 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Vi otra bestia que subía a la tierra, ese es el primer poder. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce, ¿quién es ese poder? Ángel. No, señor. No, señores. La bestia que sube a la tierra, ¿quién es la bestia que sube? Estados Unidos. Muy bien, porque del versículo 1 al 10 está escribiendo la bestia que sube del mar. ¿Quién es esa bestia? Roma papal, muy bien. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, que es Roma papal, muy bien, en presencia de ella, y hacia la tierra y a los moradores de ella que adoren a la primera bestia. O sea que el dragón o la bestia que sube a la tierra va a hacer que todo el mundo adore ¿a quién? A la primera bestia, que es ¿quién? Roma papal, cuya herida de muerte fue sanada. Entonces, para que ustedes lo estudien, hermanos, esa herida de Roma papal es la fase 3 de Roma religiosa, que es cuando se sana la herida. O sea, desde que se sana la herida es cuando se dé la ley dominical hasta la venida de Cristo. Eso es el momento en el cual la herida de muerte ha sido sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. Entonces aquí está, que le hagan una imagen. Entonces vemos la bestia que sube a la tierra, la bestia que sube del mar y la imagen de la bestia que tiene la herida de espada, vivió y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Aquí ya se me pasó, muy bien. Entonces, la bestia que sube de la tierra es Estados Unidos, es el poder civil.
La primera bestia es Roma papal, es el poder religioso. La imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, también es un poder religioso. Esos son ¿cuántos poderes? Tres poderes que están unidos se van a unir para ¿qué? Destruir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Básicamente es como el papado ha hecho y los sistemas anteriores han usado el poder civil para imponer sus normas religiosas. Entonces, dice aquí Apocalipsis 16-19, y la gran ciudad fue partida en tres, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Es importante anotar, hermanos, que Apocalipsis 16, en el contexto de la profecía, está en las 7 plagas. O sea, nosotros tenemos que mantener un orden en la Biblia. Acuérdense, el quiasma profético. Apocalipsis 16 está en el evento después de que empiezan a caer las plagas. O sea que si aquí me dice, y la gran ciudad fue partida en 3 partes, significa que eso va a ser en el tiempo de las plagas. Pero esas 3 partes que va a estar dividida Babilonia después de las plagas ya está antes de las plagas siendo identificada como ¿cuántos poderes? 3, muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas 3 partes que menciona Apocalipsis 16? Que la gran ciudad Babilonia se va a partir en 3 partes. ¿Cuáles son? La bestia que sube de la tierra, la primera bestia que es el sistema papal y la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque eso va a ser la manera que el sistema papal va a destruir ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, esta es una imagen pues que encontré en una página que me pareció muy buena porque combina exactamente las 2 profecías. Si ustedes ven aquí ¿qué vemos? Aquí vemos un leopardo y atrás unos cuernos. ¿Qué profecía nos habla de eso? De un leopardo que tiene boca de león, y Apocalipsis 13, del 1 al 10, que habla del sistema papal. Muy bien. Y también me habla aquí de un dragón. Ese dragón, ¿en dónde lo encontramos? Apocalipsis 12, 17 y 13 también. Y Apocalipsis 16, porque son los 3 poderes. Y aquí tenemos ¿a quién? Al falso profeta, que es en Apocalipsis 13 la imagen de la bestia. Muy bien. Entonces vamos a mirar. Entonces Apocalipsis 16, 12, y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Eso es la venida de Cristo, porque Cristo viene ¿de dónde? Del oriente. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es ese dragón? Con relación a estos poderes, ¿quién es el dragón? Para que lo sepan, hay una, no la tomé, pero hay un texto que está en Jeremías que habla que el dragón es Egipto, el poder civil. O sea, el dragón es siempre, está representado, primero está Satanás, pero en segundo sentido es el poder civil que está actuando. ¿Qué es poder civil? Sí, correcto. Correcto. Entonces, en este caso, ¿quién es el dragón con base en los 3 que estamos definiendo? Es la bestia que sube la tierra a Estados Unidos. Muy bien, entonces ahí está, tenemos el primero. Y dice, y de la boca de la bestia, ¿quién es esa bestia? Con base en los que Apocalipsis 13 nos dice, pues es el papado. Y de la boca del falso profeta, el protestantismo apóstata. Entonces, el dragón, la bestia del falso profeta, Apocalipsis 16, dice, son 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios. En todas las culturas paganas también se ha adorado a qué animal. Al sapo, a la rana. ¿Se acuerdan allá de los filisteos? Y de las plagas, esa plaga que cayó allá en Egipto.
Entonces, ¿por qué? Porque ellos adoraban todos esos animales y cada una de las plagas que cayeron en Egipto era para confirmarles, mire, ustedes están adorando, pues esta es esa es su paga. Entonces, en Apocalipsis 10:13 nos confirma que hay 3 poderes y en Apocalipsis 16 nos confirma esos mismos poderes. Uno es antes de las plagas y el otro es después de las plagas. Pero eso significa que tenemos que estar atentos porque, bueno, vemos entonces, el poder civil es el dragón, la primera bestia de Roma papal es la bestia y la imagen de la bestia es el falso profeta. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí está claro, Ángel? Listo. Estos son 3 espíritus inmundos, son espíritus de demonios. Entonces, ¿qué es lo más característico de una rana? Sí, pero lo más característico de una rana, ¿qué es lo que uno dice? ¿Ah? Las patas puede ser, quiero de cosas físicas. ¿La qué? ¿Quién dijo? La boca, o sea que es una boca muy grande que habla blasfemias. Eso es lo que nos dice el cuerno pequeño, nos dice la bestia 13, que hablaba palabras contra el Altísimo, o sea, tiene una boca muy grande. Eso es básicamente lo que es una rana. La rana se ve por la boca. O sea que por eso es que la profecía nos dice, en Apocalipsis 13:15 dice, y la imagen de la bestia habla. ¿Por qué? Porque es un espíritu inmundo, es una rana cuya característica es la boca. ¿Está claro? ¿Está claro el simbolismo, lo que hace la Biblia? Muy bien. Entonces, estos 3 poderes, hermanos, están dispuestos para destruir al ser humano. Tenemos a Estados Unidos actualmente viéndolo, lo estamos viendo como poder, sí, al sistema papal y el protestantismo apóstata, pero especialmente también nos vamos a enfocar en nosotros, porque ayer hablamos con el hermano Freddy y efectivamente eso es la tarea para nosotros, que más allá de ver el protestantismo apóstata de las otras denominaciones, tenemos que vernos a nosotros, porque eso va a ser la copa de la medida de la iniquidad de Dios. O sea, cuando el pueblo de Dios esté en iniquidad, ¿cómo va a estar el mundo protestante? Peor. Pero, o sea, digamos, el colmo de la iniquidad es cuando el pueblo de Dios, teniendo todo el conocimiento, entra en apostasía y entra en rebelión contra Dios. ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el dragón en un mismo propósito. Entonces, el dragón, que es el poder civil, tiene 3 poderes a su vez. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Bueno, está cerca. Bueno, más o menos. Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces son 3 cosas que este poder tiene. O sea que el dragón tiene que hablar como un dragón. O sea, este poder que empezó a hablar como un cordero que dio libertades a su pueblo, terminará hablando a través del poder ejecutivo y legislativo, perdón, a través del legislativo y judicial, pero el ejecutivo también va a estar hablando. Entonces las leyes, ahorita vamos a ver un texto de la hermana Juárez, que una nación habla por medio de sus leyes y decretos, por medio de los actos legislativos y por medio de los actos judiciales. ¿Está bien? Así habla una nación. Y pues finalmente los aprueba. Entonces, ¿dónde está más escrito sobre espíritus de demonios en la Biblia? Que es el mensaje que se tiene que estar predicando en este momento ya. El fuerte pregón. Apocalipsis 18:2. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es caída Babilonia la grande y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación
y los reyes de la tierra han fornicado con ella. En 1888 se estaba dando el fuerte pregón y estaba comenzando a predicarse eso porque se estaba dando un inicio de una ley dominical en Estados Unidos. Pero el pueblo de Dios no creyó que podía tener victoria sobre el pecado y se volvió otra vez al desierto. Pero esta vez no va a haber más tiempo. Esta vez, sí o sí, sellamos nuestra salvación con santidad a Jehová, o de lo contrario, no vamos a ser hallados dignos de estar en los 144,000. O sea, esta vez ya no va a haber otra oportunidad. Sí o sí nos toca tomar decisiones. No es mi intención asustarlos, pero es mi intención ayudarles a que nos preparemos. ¿Está claro? Está clara mi intención y también que no nos asustemos, porque en el amor no hay temor. El amor echa fuera el temor. El que teme no está con Dios, pero el que teme a Dios se prepara. Entonces vamos a ir uno por uno. Y de la boca de la bestia, esto es con relación a los eventos actuales que estamos viendo con fechas muy recientes para que pues entendamos que están ya frente a nosotros. Dice, y de la boca de la bestia, que es que el papado romano, que está simbolizado en la bestia que tiene cuerpo de leopardo, con boca de león, con alas de águila, simbolizando a la historia de Medo-Persia, Grecia y Roma. Y pues sí, correcto, sí. Perdón, sí, estamos hablando del papado. Muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, este señor nos habla el buscado Mesías. Bueno, perdona, esta referencia me quedó mal puesta aquí. Esto es la información sobre el... Bueno, pero sirve para poder ubicar al mundo cómo están viendo al sistema papal. Entonces dice, el buscado Mesías, el mundo necesita desesperadamente un líder ambiental. El movimiento ambientalista global nunca ha tenido un líder tan unificador, tal vez sea lo que se necesita, particularmente desde los Estados Unidos. ¿Por qué se están enfocando en Estados Unidos? Porque la profecía dice que iba a darse en Estados Unidos. El movimiento antiambiental parece haber colocado a su propio Mesías en la Casa Blanca. ¿Y quién es ese Mesías? Dice aquí, habla sobre los americanos, ven pocas esperanzas que los problemas ambientales sean más que una idea tardía de la política nacional. Al Gore dejó la política electiva hace 18 años, el paisaje es tan sombrío que han pasado 10 años desde que un debate presidencial contenía una pregunta o una mención sustancial del tema convincentes con el cambio climático. Entonces, ¿quién más está allí? ¿A quién señalan? El Papa Francisco con su encíclica ambiental sin precedente, Laudato Si. La Iglesia Católica Romana le da a su santidad una audiencia semicautiva de 1.000 millones de seguidores. Con demasiada frecuencia hemos cerrado la puerta del granero después de que el rinoceronte negro se ha ido. Esta es una expresión pues que así la traduce el programa. Donde quiera que estés, el Mesías verde te necesitamos. Pero aquí están señalando como Mesías al Papa, a Francisco, y eso lo están diciendo ellos, y resulta que, hermanos, en esta semana que pasó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se iba a retirar del Acuerdo de París. Si todos estamos atentos al tema de la encíclica Laudato Si y a lo que puede hacer el Papa por medio de la encíclica Laudato Si del numeral 237 que habla del domingo, si decimos que Donald Trump, o si vemos que Donald Trump se sale del Acuerdo de París, significa que muchos van a creer que se va a dilatar el tema de Laudato Si y asociado con la ley dominical, y eso va a hacer que la gente posponga su preparación. Pero no solamente vamos a escuchar a Estados Unidos, poder civil, sino acuérdense que hay tres ranas que tenemos que estar escuchando su ¿cómo se dice? Croar, ¿cierto? Croar. Entonces, cuando las ranas comienzan a croar, es que están hablando y tenemos que escuchar ese sonido a través de los oídos de la profecía.
O sea que si Estados Unidos, poder civil, dice no, yo me voy a retirar del Acuerdo de París, significa que supuestamente el mundo adventista va a decir no, la ley dominical ¿qué? Se está posponiendo, pero tenemos que escuchar a los otros dos poderes y qué es lo que están haciendo los otros dos poderes. Entonces, vimos ya el acuerdo verde, está el Shabbat verde, las iglesias verdes, los 10 mandamientos verdes, está el Mesías verde. Pongo una nota aquí, nota, esta es la imagen de Babilonia, o sea, el Shabbat verde, lo que el mundo está erigiendo como la imagen de Daniel 3, que se violó el segundo mandamiento. Apocalipsis 13 y 14 me habla de lo que va a ser la marca de la bestia, que es el Shabbat verde, que va en contra del cuarto mandamiento, pero no me confunda con la imagen de la bestia, porque la imagen de Babilonia es la marca de Babilonia. O sea, es lo que el mundo entero se va a someter a lo que el Papa diga, para que se cumpla lo que ellos están haciendo en el acuerdo, en el tema del cambio climático. Eso va a ser la manera en la cual se va a forzar a todo el mundo. Pero la profecía nos dice que Estados Unidos es la que va a arrancar esto a nivel de la moralidad. O sea que para el 2020 tenemos el péndulo por el lado izquierdo está todo el tema del cambio climático y está la encíclica Laudato Si. Y por el lado conservador está la legislación de la moralidad. La profecía dice que por ese lado es que se va a venir la ley dominical. Pero esto va a ser la manera en que el papado va a controlar al mundo entero, y eso es lo que hemos estado tratando de cubrir en esta serie, de cómo va a colapsar todos los medios económicos, financieros, sociales, para doblegar al mundo. O sea, esto es que todo el mundo tiene que postrarse ante lo que el Papa diga, pero Estados Unidos es la que va a ser el ente para infringir esa norma. Por eso es que es diferente la imagen de Babilonia, que es la marca de la bestia, a la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. ¿Sí está claro? Muy bien. ¿Quién es el sumo sacerdote entonces de los misterios babilónicos, egipcios, medopersas, griegos, de Roma papal, de Roma pagana? El Papa. Entonces, por símbolos, ustedes ven en la iconoclastia, en todos los jeroglíficos, por ejemplo en Egipto, esto es el dios Sol, Ra, Horus, y esto es toda la simbología que ellos manejan. No voy a entrar en detalle, pero pues hay muchas simbologías. Por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II se murió, le pusieron las manos cruzadas en señal de lo que es el símbolo del dios Ra, del dios Horus. Todos estos son simbologías de adoración sexual. Aquí vemos el útero con los labios, y aquí vemos un acto sexual ahí. Entonces, para los niños, pues no voy a dar más palabras. Esto es el ojo que todo lo ve. Ustedes ven esto, lo giran y ven el ojo que todo lo ve. ¿Está bien? Entonces, estos símbolos que ustedes ven acá, que Ator, Sor, ustedes invierten esta imagen y ven el ojo que todo lo ve. Eso es todo el símbolo del conocimiento oculto de Babilonia. Y esto lo tiene que es el sumo sacerdote babilónico. Por eso están las llaves cruzadas aquí, en símbolo de las llaves de la muerte. Todo el sistema de Babilonia y de Egipto, especialmente en Egipto, estaba asociado con la adoración pagana a la muerte. Por eso es que es una cultura a la muerte. Todo lo que hay en Egipto es cultura de muerte. Y eso lo heredaron las culturas que estaban alrededor. Y pues viene del misterio babilónico antiguo, la primera Babilonia. Entonces este es el símbolo de armas del pontificado de Francisco, y vemos el símbolo solar de IHS. Todos estos son símbolos antiguos de Medopersia, de Grecia. Pues hay mucha información ahí que ya hemos compartido anteriormente. Esto es el sol pescado
en todas las culturas de mesopotámicas, de Medo-Persia, acuérdense del pescado cuando Jonás fue a proclamar el mensaje, lo vomitó un pez porque ese momento esas culturas adoraban al dios pez, a Dagón. Y aquí vemos al sumo sacerdote Dagón, pagano, y es el actual sumo sacerdote católico. Esos son símbolos, esto lo conoce cualquier persona, esto no es porque nosotros tengamos una posición anticatólica, sino esto lo dice la historia. La boca del pez arriba. La boca del pez está arriba. El gorro del Papa. Muy bien, entonces aquí lo vemos, y aquí también vemos símbolos de lo que es el dios pagano. Aquí es el dios pescado, ese es el dios Dagón. ¿Y qué pasó con Nínive? Finalmente se arrepintió, pero después fue destruida, porque volvieron al sistema pagano. Esto es también en las culturas paganas, esto es lo mismo que estamos viendo ahorita actualmente, de los mismos símbolos, el agua supuestamente bendita, eso viene de mucho tiempo atrás. Por eso es que esto es parte del mensaje de dárselo a las personas que están en Babilonia para que se despierten. ¿Para que qué? ¿Se qué? Se despierten. No, solo digo. Vemos aquí los símbolos, hermanos. Esta cruz es una cruz pagana. Esos son símbolos sexuales. La parte femenina es la parte horizontal y la parte vertical es la parte masculina. Es el falo. Por eso es que Cristo fue crucificado en un símbolo pagano. Pero un símbolo cristiano, un cristiano no debe tener símbolos paganos en ningún lado. Porque mi fe depende no de un crucifijo, sino depende de la relación que yo tenga con Dios. ¿Está bien? Muy bien. Este es el gran libertador, el Mesías verde. Es lo que estamos viendo ahorita. Este es el Papa del nuevo orden, y pues les faltó decir el nuevo orden mundial. El Papa para un nuevo mundo, o sea, un nuevo orden mundial. Ya está todo dado para que él sea proclamado el nuevo Nabucodonosor. Ya está la imagen, ya están los músicos, ya todos los músicos están metiéndose con el tema del domingo. Solo faltan los 3 jóvenes, porque esos 3 jóvenes tienen que estar sin pecado, porque van a pasar por un fuego purificador que debe reflejar la imagen de ¿quién? De su hacedor. Por eso es que el oro refinado es, la pureza del oro es cuando se da la imagen del refinador. A ver, se me olvidó poner ese texto, pero bueno, eso está en el anterior. Entonces, la estrella del mundo entero es este Mesías, y ya tiene preparado todo para destruir al pueblo de Dios. Esta es una de las ranas. ¿Está bien? Y está hablando como ¿qué? Habla como Satanás. Entonces ahí están todos las revistas, todo. El Papa Francisco es la estrella del mundo entero. Pero, y todo lo que él diga, pues eso es la rana que va a estar hablando, convocando a todo el mundo para destruir al pueblo de Dios. Esto es un video, hermanos, para que veamos si el conflicto está vigente. Entonces les doy la idea que ustedes, en donde haya, ahorita el mundo está revoloteado con el tema del sínodo del Amazonas. Mucha gente está hablando del tema del papado de los jesuitas, y pues hay un documental, hay un canal que se llama Toda la Verdad Primero, de Adrián Salvucci, que es un periodista pues que tiene muchas cosas muy buenas. Ahorita está diciendo mucha información, él está sacando. Entonces yo hice un comentario, pues aquí lo tienen ustedes, pero pues básicamente es para mostrarles, hable usted de esos poderes que nosotros los identificamos como la bestia, como el sistema papal, la bestia que sube el abismo, pues que con base en el estudio que presentamos aquí, son los jesuitas. Hable usted de eso, saber usted qué va a recibir, para que usted sepa que el conflicto está vivo.
Y eso es lo que tenemos que hallar, no en beneficio de que nosotros nos quedemos callados, sino en beneficio de las personas que tienen que salir ¿de dónde? De Babilonia. Entonces les voy a decir, yo puse este comentario, toda la verdad primero, porque pues el canal se llama Toda la verdad primero. ¿Cuál es la verdad sobre los jesuitas? ¿No son acaso el brazo militar papal que ha destruido y masacrado a millones de herejes en nombre de la cruz católica? ¿Cómo pueden ustedes decir de hablar toda la verdad primero al patrocinar a un poder cuya finalidad es la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal? Yo tomé una parte de la cita de la hermana White, y esto también algo parte de ella dice, yo le dije, sepan los católicos jesuitas, el protestantismo no está muerto como algunos suponen. Eso lo dijo la hermana White, el protestantismo no está muerto, creo que alguien lo citó esta mañana. Y sí, entonces entonces ahí yo tomé eso y miren, hubo en cuestión de horas 41 respuestas. Uno de ellos, al protestantismo le pasa lo mismo que a las ramas cortadas de un árbol. Por cierto, tu descripción de la Compañía de Jesús está un poquito desactualizada. Hoy es una de las mayores vergüenzas de la Iglesia de Cristo, eso es cierto, pero dice, pero lo que vos crees es un argentino, que es un pecado en realidad es una virtud. Que vuelvan los jesuitas, o sea, los de la Inquisición. ¿Qué está pidiendo esta persona? Entonces, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios, hermanos? Esto es pues yo les digo, ese conflicto está vivo, ¿sí? Otra persona dijo, les leí todas tus intervenciones, me agarro hilaridad, es una palabra fuerte, no sabes nada de San Ignacio de Loyola, no tenés ni la menor idea de quién era San Francisco Javier, a quien Dios mantuvo su cuerpo incorrupto desde su muerte hasta hoy. Estuvo una semana en cal viva para trasladar el cuerpo desde China a España, lo sacaron y estaba intacto. El cuerpo de San Francisco Javier hoy en día parece el de una persona dormida. Sangra cuando lo cortan y está rosado y blanda las carnes. ¿Qué es eso? Espiritismo, espiritualismo, que fue lo que esta mañana el hermano Alex nos estuvo diciendo. No te confundas. Bueno, mire, Bergoglio no es jesuita, Bergoglio es parte del error, pero parte, ¿verdad? Están ellos en confusión, bueno, ¿y este tipo quién es? Pero están ellos despertándose. No te confundas y deja de inyectarte eso que te hace tanto mal. Ignorancia, odio y falta de fe. Dice, pero claro, el protestantismo no está muerto, es el mayor servidor del demonio. Mostraron los sanguinarios y perversos que son con la Inquisición protestante. Yo le dije, muéstreme dónde está eso de que usted habla de la Inquisición protestante. Quemaban hombres, mujeres y niños católicos en sus celebraciones religiosas. Cuando la gente habla de la horrorosa Inquisición, piensan que es la católica, pero están hablando de la protestante. Pero eso es lo que piensan ellos de nosotros. Entonces, como dice, que el pueblo de Dios levante la norma que debe ser, y se levantarán las teas de la persecución otra vez. Usted lo puede palpar en las palabras de ellos. Si yo estuviera enfrente de ellos, ¿qué pasaría? Me linchan, ¿sí? Dice aquí, los protestantes se cansaron de torturar y matar gente. O sea, la culpa de la Inquisición, ¿quién fue? La historia es muy clara, legalizaron la esclavitud y masacraron millones y millones de negros. Eso fue obra de la Iglesia Católica, del sistema jesuita. Se lo digo a él, pero pues, quién sabe si sirva. Dice, llevan la herejía, la blasfemia, la maldad y la mentira, la misma que la de su papá el diablo. Tienen impregnada en la sangre y en el alma la estirpe asesina de Caín. Tratan de matar la verdad como sea, porque como son, porque... ¿Por qué? Porque son hijos de quien fue homicida desde el principio. O sea, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Prepárense. Correcto. Entonces, eso es parte, hermanos, de usted donde encuentre una oportunidad de la información y déjele las consecuencias, pero hay que ayudar a que las personas se despierten. Entonces, ¿qué tipo de espíritu es este? Un espíritu
Una rana que está presta a destruir al pueblo de Dios. O sea, cuando se incite otra vez y se señale, mire, estos son, no lo dude, no lo duden, porque ya hay una evidencia de eso, pero pues, Dios permita que haya cambios en él. Y como nosotros nos sostenemos en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, pues la hermana Juárez es muy clara en decir que este sistema es el que va a estar presente para destruir al pueblo de Dios. Dice, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, se estudiaban el arte de adueñarse las riquezas del pueblo para consagrárselos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes. Todos los presidentes tienen como consejero a un jesuita. Y dirigiendo la política de las naciones. ¿Quiénes han modelado toda la política mundial? Los jesuitas. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera lograron regar el papismo. O sea que donde haya un jesuita es que hay protestantes. Y si hay un papa jesuita, significa que ha llegado con una función específica. ¿Qué es qué? Destruir al protestantismo. O sea, la primera rana, la bestia que sube del mar, que es asociada a la bestia que sube del abismo, que es el octavo de Apocalipsis 17, ya está preparado para destruir al pueblo de Dios. Este es de un documental. Opinión: 5 claves para entender al jesuita Papa Francisco. Esta es una fotografía que sacó, no sé si ustedes vieron, a un papá se dio por disfrazar a su hijo de papa y pues el niño sabe qué hay detrás. O sea, un niño sabe, hermanos, un niño sabe quién es amigable o afable con los niños, con ellos mismos. Pero bueno, vamos a mirar aquí un comentario que yo hago a la foto. 5 claves para entender al jesuita Papa Francisco. Dice, la identidad jesuita del Papa es clave para entender a este pontífice, o sea que él tiene ¿qué en su sangre? ¿Sangre qué? Jesuita. ¿Y cuál es la función del jesuitismo? Destruir al protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. ¿Quién es el disfrazado? Yo hago ese comentario. ¿El niño disfrazado de papa o el jesuita disfrazado de papa? Este es un jesuita disfrazado de papa, pero sigue siendo un jesuita. Y los jesuitas están para destruir al protestantismo. Esa es la rana que está preparada para ir a hacer guerra cuando se le dé la oportunidad. Ese es el sistema papal. Y este es el octavo y es de los 7. En las anteriores presentaciones está el estudio. Para entender al Papa usted necesita entender a quién. A los jesuitas. Dice, a menudo expresa su deseo de el discernimiento es una de las palabras que el Papa Francisco repite más, especialmente cuando habla con sacerdotes y seminaristas, y se refiere a la formación jesuita del papado. Cuando un jesuita dice discernimiento, están empleando un término que tiene una rica tradición espiritual dentro de la compañía de Jesús. Ellos hacen sus lenguajes, dicen sus cosas y saben qué es lo que viene. Dice, el discernimiento es algo que San Ignacio Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, enfatizó profundamente en sus ejercicios espirituales que forman la columna vertebral de la espiritualidad jesuita. Finalmente, esos ejercicios espirituales llevan a tener el paganismo, a tener la espiritualidad, la inmortalidad que supuestamente ellos adquieren reconociendo su identidad como seres superiores. Y finalmente pues es la inmortalidad del alma. Vamos a adelantar. Francisco es un hombre empapado en la tradición jesuita. Francisco está completamente inmerso en la tradición jesuita y es un hombre completamente entrenado. Ustedes lean la historia de Francisco en Argentina. Él estuvo involucrado con los asesinatos y las muertes de las viudas de Mayo. O sea, con los niños y con las mujeres que estaban embarazadas en ese momento. Él tiene Argentina tiene una cantidad de historia terrible, hermanos. Allá llegaron los
alemanes nazis cuando se desmontó la Segunda Guerra Mundial. Pero eso fue una transferencia de conocimiento que llegó a Argentina y después terminó en Estados Unidos. Hagan ustedes la tarea. Al escuchar a Francisco se puede escuchar a un jesuita que ha contemplado la vida de Jesús, pero pues sabemos quiénes son los jesuitas. Entonces este es el sistema y seguimos, hermanos, quién es entonces, como él es el sacerdote de todos los movimientos paganos, lo que sucedió ahorita en el sínodo del Amazonas fue una confirmación de cómo todas las entidades paganas, lo que está haciendo él por medio del ecumenismo, es hacer que todo el mundo le rinda veneración a él. Y eso lo hicieron los indígenas del Amazonas. Le trajeron unos presentes, le trajeron un anillo, le trajeron una estatua de la Pachamama, que es una diosa pagana amazónica, le trajeron un collar y todo lo aceptó él. Y esto sucedió en octubre 4 en los patios del Vaticano. Esto es el sistema de adoración pagana que está recibiendo tributo, así como en esta imagen vemos a una persona trayéndole el tributo a su Dios, a su sumo pontífice, a su sumo sacerdote. Entonces son tributos que está aceptando él del paganismo, y este mismo sistema ayuda a establecer quiénes estuvieron en todo el tema de la Amazonía llevando el mensaje de la Iglesia Católica, quiénes llegaban con los barcos en evangelización, los jesuitas. Esa es parte de la historia que ustedes tienen que estudiar. Esto lo hicieron en el Vaticano, allá todos están postrados en adoración a estas imágenes, y vamos a ver ahorita pues algo que pues el Papa está allá al fondo, ¿ven? ¿Sí lo ven? Y todos estos son los que estaban oficiando y todos se postran ante estas imágenes, ante estas reliquias, y el Papa está pues observando todo y él no puede negar eso porque pues él es representante del paganismo. Entonces el mundo entero, la Iglesia Católica está en shock, está en confusión en ver estas cosas. Dicen, esto es idolatría, ¿cómo así que traen un símbolo pagano? Pues lógico, ellos lo ven en su perspectiva, pero nosotros tenemos que darles el sentido correcto. Entonces, parte de lo que yo he hecho en estas páginas, les he dicho, bueno, ¿cuál es la diferencia entre adorar a una madre desnuda que está representando a la madre naturaleza, a una madre cubierta con un niño? Ella está embarazada, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Si él aceptó la adoración, lo que hicieron allá con la Pachamama, y él está haciendo la adoración a las imágenes, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Ya lo tiene en los brazos. Pero en últimas es lo mismo, porque es idolatría pagana, es adoración a una imagen. Y está violando dos mandamientos. ¿Cuáles son esos dos mandamientos, Ángel, que está violando? Eso es paganismo. Uno es no harás imagen ni semejanza. Ese es el número 2. Y el mandamiento 1, ¿qué dice? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces, ahí es claro, hermanos. O sea, entonces, por ejemplo, en las páginas hay oportunidad de poder decir a los católicos, miren, ¿cuál es la diferencia? Explíqueme usted cuál es la diferencia que se adore a una imagen de madera, a una imagen de yeso. El principio es el mismo. Entonces, eso es lo que, y ustedes ven, hermanos, la Iglesia Católica está dividida por este sínodo. Incluso en las anteriores presentaciones les mostré que dice que después del sínodo del Amazonas, la Iglesia Católica no iba a ser igual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que está allá se está despertando. Bueno, entonces, ¿por qué el mundo católico está escandalizado si la oración a imágenes vestidas o desnudas de María y demás santos es finalmente adoración a otros dioses? Adoración pagana e idolátrica, y llevan siglos practicándola. O sea que el pueblo de Dios, por medio de este sínodo que ha pasado, va a despertarse, va a decir, bueno, y resulta que
ellos ellos tienen que saber de esto por el pueblo de Dios, que les hable de las profecías, les hable de Daniel, les hable de Apocalipsis, les hable de la abominación desoladora, lo vamos a ver ahorita. Pues el Papa, resulta que esas imágenes las botaron al río, no sé si supieron ustedes, pero un católico tomó las imágenes que habían las habían dejado en una iglesia, y este laico las tomó y las botó en el Tíber. En esa página donde le hacen una entrevista al que la votó, yo le escribí a este señor, le dije, si usted está decidido a que, si sabe que eso es una idolatría, pues ¿por qué no quemó la imagen? Porque pues la madera flota, y si la bota a un río, pues iban a recuperarla. Y finalmente la recuperaron, el Papa pidió perdón, pidió disculpas, pero él dijo, Papa Francisco se disculpa que en el sínodo amazónico Pachamama fue botado al río. Y resulta que Pachamama es un nombre pagano de un dios idólatra. Las estatuas, que eran imágenes idénticas de una mujer amazónica embarazada desnuda, habían sido exhibidas en la iglesia carmelita de Santa María en Transportina. Las estatuas fueron arrojadas el 21 de octubre. Un video publicado en YouTube mostraba a dos hombres entrando a la iglesia, saliendo con las estatuas y luego tirándolas desde un puente cercano. Aparecieron por primera vez en una ceremonia de plantación de árboles en los jardines del Vaticano el 4 de octubre, que era el día de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís era un pagano idólatra de la naturaleza. Dice, según la transcripción proporcionada por el Vaticano, el Papa se refirió a las estatuas como Pachamama, el nombre tradicionalmente dado a una diosa de la fertilidad indígena, y puede ser traducido en términos generales como... Entonces, ¿cuál es la diferencia con la Madre Virgen? A la Madre Tierra, la hermana Sol, el hermano Luna, la hermana Luna. Correcto. Se había dicho que representaban a Nuestra Señora del Amazonas, entonces ahí los indígenas dicen, no, ella es Nuestra Señora del Amazonas, y ahí quién va a decir no. Entonces eso es el conflicto que se está dando dentro de los católicos, para ayudarles a identificar que eso finalmente es paganismo. Pero ¿quién tiene que decirles eso? Nosotros, por medio de los tweets, por medio de los comentarios, información que se tenga, tenemos que hablarles, tenemos que ayudarlos. Dice Catholic News, este es un video, dice, el Papa Francisco y los indígenas participaron de la ceremonia de plantación de árboles el 4 de octubre en los jardines del Vaticano en la fiesta de San Francisco de Asís. ¿Qué ven ustedes ahí? Aquí tenemos a la Pachamama, ¿y qué más ven? ¿Qué pasa con el hombre? No voy a entrar en detalles, pero eso es una adoración fálica, que hace parte de lo que hace la Iglesia Católica. Esto es de una foto de una referencia. El Papa Francisco dice, Sínodo Amazónico de Francisco ha hecho un desastre. Esto es lo que está en el conflicto que está, dice, tomado de varios artículos, comentarios y tweets católicos sobre el pagano panteísta sínodo amazónico. O sea, ellos están diciendo esto es paganismo, ¿sí? Y sigue diciendo, ahora sabemos lo que eran estos objetos extraños. La gran hembra embarazada, ídolo amazónico, Yasi, la diosa de la luna. Esto, la luna, ¿quién la adoraban? Ha sido siempre el tema de adoración pagano en todas las culturas. El sol y la luna. La hembra embarazada más pequeña, ídolo amazónico ruda, diosa del amor. Estos son los dos. Ahora dice, y no solamente lo vi yo, sino pues esto es lo que dicen ellos. La entusiasta figura masculina con el falo, Guarasi, dios del sol. Eso es lo que dice Segunda Reyes 23:5, que nos habla de la adoración pagana que está asociada con la sodomía. Y ellos han tenido ese símbolo, todo ese tema, dice, Yasi, ella, que es una de las mujeres, es autogenerada y no necesita un hombre. ¿Y eso a qué está asociado?
a todo el movimiento LGBT. Y ruda puede copular con guaraci, o sea que pues es de todo con todo. Y resulta que en la iglesia católica, enfrente de la iglesia católica, en donde todo el mundo va, hay un falo en el centro de la plaza, y a eso no dicen nada. Entonces, ese es el gran acto sexual. Es por eso que el pueblo de Dios tiene que, eso es parte de la información que toca mostrarles y decirles, mire, ustedes están diciendo que esto es adoración pagana, pero entonces quede lo que ustedes tienen allá. Usted busque la significación de lo que es un falo en cualquier cultura pagana. Y eso es adoración fálica. Eso es homosexualismo, eso es la sodomía. ¿Está bien? Entonces tenemos que, hermanos, ayudarle a que las personas entiendan, porque ellos no tienen la profecía bíblica para poderles explicar lo que está pasando. Y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué el mundo católico está escandalizado si la oración fálica, esa oración pagana idolátrica, llevan siglos practicándola? Esto fue para la época, hermanos, esto se trajo incluso para la remodelación de San Pedro, allá eso fue el proceso de las indulgencias de la época de Lutero. Y pues finalmente dice, ellos estaban esperando que la Pachamama apareciera en el cierre del sínodo. No se apareció y dijeron pues que finalmente como que volvieron otra vez a la normalidad, pero este comentario dice algo muy importante, dice, con relación a que había tanta expectativa de eso que todo el mundo católico empezó y todo el mundo protestante le están diciendo a Roma, a la gente pues que esto es paganismo. Y este reportero dijo algo, dice, así es como te sientes cuando te quedas despierto hasta tarde leyendo tweets sobre la abominación de desolación y los asteroides que golpean a Roma. Entonces, ¿qué está diciendo él? Hay tweets que le están llegando de gente que le dice que eso es la abominación desoladora. O sea, hay una adventista por ahí, ¿no? Y de la roca que golpea en los asteroides. Entonces, ¿ven? ¿Qué imagen es esa? Aquí, Daniel 2 y Daniel ¿qué? La abominación desoladora, Daniel 9, Daniel 11, y también vemos aquí Mateo 25, por tanto, cuando viere la abominación desoladora que fue hecha por el profeta Daniel, que está en el lugar santo, que la entienda, Apocalipsis 10, 16, 10, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de lenguas de olor. Eso es lo que va a suceder con Roma. Y como están recibiendo eso, hermanos, pues los católicos están despertando a esa realidad. Por eso es el llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis sus plagas y no seáis partícipes de sus pecados. La boca del dragón. Voy a ir rápido para que veamos que esto es uno por uno. Ya vimos el poder, la bestia. Borrachos, llorad y aullad todos los que veis vino, Apocalipsis 18, y todas las naciones, los reinos han fornicado con ella. Hermanos, con la Revolución Francesa se dieron todos los sismos, ya lo sabemos. Secularismo sin religión, ateísmo sin Dios, evolucionismo sin creador, liberalismo sin límites, humanismo, el centro es el hombre, el agnosticismo es incerteza, y esto se dio a través de una revolución, pero por que el mundo está tomando esto, hermanos, pues está emborrachado todo el mundo, ya se dio la Revolución Francesa, la siguiente revolución es a la americana. Esto es lo que se va a dar en Estados Unidos, hermanos. Se dio todo el viraje del barco para todo el tema liberal, el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo legalizaron la moralidad, legalizaron la inmoralidad en Estados Unidos. Ahora van a dar el timonazo para el otro lado y van a legalizar la moralidad. Esto es obligar la religión, forzar el culto, sus dios, volverse a su creador falsificado, restringir la libertad de conciencia, entronizar a su Dios y quitar el acceso al conocimiento. Eso lo va a hacer Estados Unidos muy pronto. O sea, el colapso económico, social, político, moral de Estados Unidos está frente a nosotros, y eso lo van a hacer a partir de haber creado
el movimiento liberal, ahora con la reelección de Donald Trump, que casi que 99.99% de mi parte estoy seguro que el siguiente presidente es Donald Trump. No estoy haciendo campaña, hermanos, entiéndame, pero con base en la profecía sabemos que el péndulo se dio ya para el liberalismo, ahora va a ir hacia el conservatismo, y eso es lo que la profecía dice, que se va a legalizar la moralidad. Por eso es que están haciendo supuestamente la dilación del tema del cambio climático, para que la gente, el pueblo de Dios, se duerma y crean que esto va a durar por mucho tiempo. Pero la noticia es que la revolución a la americana, y por eso es el símbolo de la mujer, que esto es el símbolo de Zeus, el símbolo de Júpiter, que es el mismo coloso de Rodas que había en Rodas, está en la bahía de Estados Unidos. Es un símbolo de la transferencia de el paganismo que hay en Europa, se transfirió a América, y por eso América, para destruir el protestantismo. Entonces, esta es como la historia de la secuencia. Ustedes pueden ver más adelante el estudio de las fechas claves, que en el momento en que se dio la herida de muerte al sistema papal, esta nación que es Estados Unidos estaba naciendo, y justo en 1798 se estaba declarando los derechos de los estados, y ese año en Europa estaba recibiendo la herida como de muerte del sistema papal. Muere una imagen, una bestia, y sale la otra, vive la otra. En 1791, las 10 primeras enmiendas a la Constitución, Declaración de Derechos. ¿Por qué es importante esto? El pueblo de Dios tiene que estar atento a esto, hermanos, porque está hablando la bestia, ya está hablando la imagen de la bestia, y acordémonos, es el protestantismo apóstata. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por estos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu, intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Entonces, hermanos, el hablar son las normas legislativas y judiciales que tienen que ver con el poder legislativo y el poder judicial. La primera enmienda de la Constitución, hermanos, dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley respecto al restablecimiento de la religión, ni prohibir el libre práctica de la misma, ni limitar la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una comprensión de agravios. Entonces dice que no podrá haber ley con relación al restablecimiento de la religión. Esto es la base de toda la libertad civil, religiosa y política en Estados Unidos. Por eso el enemigo quiere destruir esta enmienda, y pues básicamente miremos lo que dice el papado. La rana de la bestia dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni más importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza, o sea que no haya unión de Iglesia y Estado. O sea, el que no haya unión de Iglesia y Estado, eso es un anatema, eso es una herejía para el sistema papal. Y les dejo esto, hermanos. Voy a entrar solamente, esto es de una historiadora que ha estudiado mucho el tema de lo que significan las enmiendas, y pues solamente James Madison fue el que escribió la primera enmienda. Dice lo siguiente: Madison creía que él y su generación de fundadores estadounidenses había descubierto la manera de rescatar al gobierno popular de sus fracasos pasados, pero que su éxito final dependía del gran experimento de autogobierno. O sea, Madison creía en que un sistema se pueda autogobernar. Dice, era acérrimo partidario de la separación de la Iglesia y el Estado. O sea que con la primera enmienda se está garantizando la libertad
de culto y se está asegurando la separación de iglesia y Estado. ¿Está bien? Téngame un tricito de paciencia. Esto es la primera enmienda, dice: la libertad de conciencia es un derecho inalienable porque lo que hay aquí es un derecho hacia los hombres, es un deber para con el Creador. Esto lo dijeron los Madison, el fundador de la Constitución. Bueno, voy a dejar para que lo lean con calma. Dice aquí, esto fue un sueño de una nueva tierra. Acordémonos que la profecía dijo que se iba a dar libertad a los que llegaran a esa tierra. Dice: para completar esta tierra, una tierra nueva, con personas en autocontrol, es la esencia del sueño de Madison de autogobierno republicano. Tú eres el tierno y el sagrado corazón de la libertad y de las nobles aspiraciones que son el sueño americano, que era la libertad y los derechos civiles y religiosos. Entonces, el que escribió la primera enmienda de los Estados Unidos sabe que en la primera enmienda está la libertad de religión y la separación de iglesia y Estado. Esto es, aquí es donde se empieza a hacer el cambio, a que va a hablar empezó a hablar como cordero y va a terminar hablando como dragón. Dice: entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca del asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Entonces, cuando se quite el republicanismo, que es un estado sin rey, y se quite el protestantismo, que es una iglesia sin papa, ese va a ser el momento en el cual esta nación va a comenzar a hablar como dragón. Y pues habla bueno, esto ya. Ahora, fechas: octubre 14 del 2019, Trump es culpable de todo lo que Bill Barr, que es el procurador, denunció en su discurso bíblico columnista. Dice, con relación a la libertad religiosa y a la separación de iglesia y Estado, dice: ante tales crisis, Barr instó a su audiencia a luchar contra los llamados progresistas y otros que insisten en respetar la pestilente separación de la iglesia y el Estado de Estados Unidos por mandato constitucional. Entonces, ¿qué entidad está hablando acá? El poder civil, diciendo: miren, no hay nada en la Constitución que diga que hay separación de iglesia y Estado. Pero el que redactó la primera enmienda, que es James Madison, dijo: sí, aquí hay una separación de iglesia y Estado. Bueno, entonces esto ya es el punto en el cual, hermanos, estamos viendo que estos tres poderes están hablando ya. ¿Y qué nos espera, hermanos? ¿Lo sabían? ¿Por qué la guillotina puede ser menos cruel que la ejecución por envenenamiento lento? Están hablando de que las drogas pues le generan mucho sufrimiento a la gente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues vamos a cambiar el sistema de ejecución en Estados Unidos. Estudien, hermanos, busquen esos estudios sobre las guillotinas en Estados Unidos. Ya hay miles de guillotinas en los Estados Unidos. O sea que presentan la noticia, pero ya están preparando. Ahora, dice aquí, el procurador general William Barr, que es el mismo procurador, dice: ha autorizado al sistema judicial de usar un pentobarbital, que es una droga muy fuerte. Entonces la reacción es que va a hacer que los legisladores sancionen que sea la guillotina el tema de la ejecución. Y pues menciona la Revolución Francesa, dice: la solución a las formas dispares de ejecución y a la igualdad social fue presentada por primera vez en la Asamblea Nacional Francesa. Acuérdense lo que les dije, hubo una revolución a la francesa que mandó todo el movimiento al liberalismo, y ahora viene una revolución a la americana que también va a aplicar la sentencia capital por guillotina a los disidentes. ¿Qué fecha? Octubre. ¿Deberían los Estados Unidos considerar el uso de la guillotina para administrar la pena de capital? Les dejo la pregunta. ¿Qué le espera al pueblo de Dios? ¿Cuál es el proceso de muerte al final?
Entonces, esta pregunta la hacen los reporteros y la palabra de Dios tiene la respuesta. Apocalipsis 24, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes se van a sentar allá? Los que tengan ¿qué? El carácter de ¿quién? Que hayan vencido a Satanás y al mundo como Cristo ha vencido a Satanás y al mundo. Se van a sentar allá. ¿Quiere usted estar sentado ahí? Bueno, sigamos leyendo. Y vi las almas de los ¿qué? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea que esto no es del pasado, esto no es de la Revolución Francesa. ¿Cuándo se va a la ley dominical? Al futuro. Pues esto es para lo que nos espera a nosotros, hermanos. Pero eso es parte de la experiencia que tenemos que tener. No es por temor, sino por preparación. ¿Está usted preparado para morir por Cristo? Tiene que comenzar a morir al pecado. ¿Está claro? Porque lo contrario, el temor y el pánico me va a llevar a mí a no estar preparado para la muerte. Entonces, la boca del falso profeta. Ya vimos la boca de la bestia, la boca del dragón y ahora el falso profeta. Robert Jeffress, septiembre 27 del 2019. Este es uno de los líderes de la coalición cristiana católica, protestante, que son los asesores de Donald Trump. No hay separación constitucional entre iglesia y Estado, gracias a Dios. Trump entiende esto. Eso lo dicen los protestantes apóstatas. No hay tal cosa como la separación de la iglesia y el Estado en la Constitución. Pero ¿qué dice James Madison? Era un acérrimo defensor de la separación de iglesia y Estado. Octubre 22 de 1844, ¿qué estaba pasando en el mundo adventista? Estaba llegando ¿qué? El momento en el cual se iba a dar el paso del lugar santo al lugar santísimo, y el mundo estaba en expectación. Y hermanos, eso fue en octubre 22 de 1844. Ahora, octubre 21 del 2019. Ben Carson, Donald Trump le dejó que hiciera una oración. Ustedes ven incluso allá los símbolos. ¿Sí ven? La luna y el sol allá. En ese momento, Ben Carson, ¿quién es Ben Carson? ¿Saben quién es Ben Carson, no? Médico que está ministro de Vivienda y de Desarrollo Urbano, algo así, en Estados Unidos. Él es adventista y él pertenece al gabinete de Donald Trump. Y Donald Trump le dijo que hiciera una oración. Dice: ayúdanos a todos a reconocernos como una nación en la que la separación de iglesia y Estado significa que la iglesia no domina al Estado y que el Estado no domina a la iglesia. No significa que ellos no pueden trabajar juntos para promover principios santos. ¿Qué está diciendo Ben Carson, que es un adventista con todo el conocimiento de la separación de iglesia y Estado? O sea, este es uno de los que pertenece a qué rana, a esa rana que es el falso profeta, y creíamos que era el mundo protestante, pero aplica a la iglesia adventista del séptimo día, porque no hay nadie más que sepa que nosotros mismos sobre esto. Y hermanos, el mundo vio lo que hizo Ben Carson y qué expresaron. Dice, este es de la AP. Grupos seculares denuncian los comentarios de la iglesia y el Estado de Carson. O sea, el mundo puede ver lo que Ben Carson no puede ver. ¿Sí? Después de que Carson usara su oración para agradecer a Dios por Trump, como lo ha hecho en el pasado, el ex-cirujano dijo que los asesores del presidente nos ayudan a todos a reconocer como nación que la separación de la iglesia y el Estado significa que la iglesia no domina al Estado y que el Estado no domina a la iglesia. ¿Pero qué está diciendo? Que pueden trabajar juntas para cosas, principios santos. ¿Y qué principio santo es lo que está detrás del desarrollo de la crisis final? Que es un objetivo santo, aparentemente para ellos, o sea, es a nivel espiritual. Dice:
Rachel Nasser, presidenta de Americanos Unidos por la Separación de Iglesia y Estado, dijo que en la declaración que el comentario de Carson es hipócrita y hace mal servicio a este principio constitucional. Y dice la hermana White que Satanás va a estar diciéndole al pueblo, ustedes son unos hipócritas. El mundo pudo verlo, hermanos. Dice, las políticas y la retórica de esta administración, por el contrario, privilegian un hecho conjunto de puntos de vista de religiosos por encima de todos los demás. Esto es la Asociación Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado. O sea, que si ellos se pronuncian, es que están a favor o en contra de la separación de Iglesia y Estado. Están en contra están a favor de la separación de Iglesia y Estado, pero Ben Carson, que es un adventista que sabe que cuando se una la Iglesia y el Estado en Estados Unidos se impondrá la ley dominical. Entonces, esto es parte de lo que es el falso profeta, hermanos, y por eso esa es la preparación. ¿Por qué Ben Carson, un profeso adventista, no puede ver lo que el mundo sí puede ver? Denme un texto bíblico. ¿Por qué no puede ver? ¿Qué le hace falta? Porque tú dices, soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No podemos ver porque el mundo ya nos emborrachó, el papado nos emborrachó ya. No podemos ver por eso, pero el pueblo de Dios sabe que todas estas señales son de la unión de Iglesia y Estado, y eso va a llevar a la ley dominical. Y este grupo, hermanos, para que ustedes vean la presentación del pastor Andrew Enríquez, menciona de Paula White. Curioso, ¿no? Paula White ya es la otra profeta. De pronto en la siguiente presentación vamos a hablar sobre eso. Curioso que los adventistas verdaderos tienen a una profeta que se llama Elena White, y ahora los protestantes apóstatas tienen a una profeta que se llama Paula White, y el segundo apellido de ella es Caín. Solo curiosidades de pronto, ¿no? La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado. ¿Cuál iglesia? ¿A qué iglesia se refiere? Si este texto nos dice que Babilonia está caída hace siglos, que las iglesias protestantes cayeron en 1844, y la iglesia adventista organizada, empezó a caer en 1888. O sea, todos estos textos, como el hermano Frey lo decía ayer, estoy totalmente de acuerdo, eso aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Al presentar el asunto el domingo, o la unión de la iglesia y el Estado, hacerlo con todo cuidado. ¿Qué significa? ¿Qué dijo ella? Nosotros somos adventistas y creemos en el espíritu de profecía. ¿Sí o no, Heriberto? ¿Y dónde está Dayana? Creen en el espíritu de profecía, entonces deben creer que dice, al presentar el asunto del domingo, o la unión de la iglesia y el Estado. O sea, ¿qué significa domingo? Unión de iglesia y Estado. Es lo mismo. Y Ben Carson, al decir que se puede unir la iglesia y el Estado para principios santos, está patrocinando ¿qué? 1 más 1 igual a 2. Para un niño, para un joven, eso es matemática simple. Y para el pueblo de Dios significa, hermanos, que necesitamos, para lo que viene en camino, para lo que viene para Estados Unidos, hermanos, 2020, es, primero, el protestantismo apóstata por todo el tema evangélico están diciendo que el 2020 es el año del despertar espiritual, el año del despertar. Acuérdense lo que estuvimos hablando hace como un año, de un poco de cristianos que están uniéndose. El 18 de enero del 2020 van a hacer un concierto en un estadio que se llama el Sol Demonio. Sun Devil, así se llama el estadio, donde se van a reunir todos los protestantes evangélicos a proclamar el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, el despertar espiritual.
Y eso es lo que nos dice la profecía, que se llenó de todo espíritu inmundo y toda ave inmunda y aborrecible. Y eso se va a estar dando en los tres poderes. La primera rana, el dragón. Segunda rana, la bestia. Tercera rana, falso profeta. Entonces, esos son a los eventos de después de la ley dominical. Pero esos poderes ya están formándose ahorita. O sea que el pueblo, hermano, ¿qué necesita? Pureza y santidad a Jehová. Con esto termino. Esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos. Esto es el paganismo idolátrico al domingo. Esto es todo el movimiento del cambio climático. La bandera negra, ustedes pueden ver las presentaciones anteriores explicando qué significa esta bandera. Llevaban una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Esto es el protestantismo puro, guardando ¿qué? Entonces, ¿quieren bautizarse todavía? ¿Y qué viene? Decapitación. Una gran matanza. Y esto es parte también de lo que ya hemos explicado, este símbolo de lo que está en la cúpula del Congreso. Ya lo hemos visto, ustedes tienen que hacer la tarea. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, los verdaderos cristianos. Y sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. ¿Cuál bandera? De pureza y santidad a Jehová. ¿Dónde debe estar escrito eso? En la frente de los 144,000. Al caer, muchos otros se reunían alrededor de la bandera y ocupaban sus lugares, pero muchos del profeso pueblo, al ver esta matanza, van a entrar ¿en qué? Como los discípulos en el tiempo de la hora, que no estaban preparados. Por eso el Señor nos está diciendo: viene la prueba, prepárese, pero la primera muerte que tenemos que lograr, hermanos, hacer es que sea la muerte al yo, muerte al pecado, la muerte al ego. Porque si yo no lo hago, me voy a convertir en un traidor potencial, perseguidor. No hay puntos intermedios, hermanos. Y es una toma de decisiones transparente, o es blanco o es negro. Pero hay más colores. Claro, para el mundo hay muchos colores, pero hay una posición que solamente van a quedar los guardadores del sábado y todo el mundo, el resto, guardando el domingo. Esa es la bandera del paganismo. Y por eso la hermana White dice que hay una gran matanza que se aproxima. Entonces, desde ahora, desde aquí en adelante, si yo muero en Cristo, hermanos, esto es ganancia. Si usted tiene que pasar por las pruebas, por lo que venga, por las plagas, pues usted hace parte de los que pues están preparados para eso. Muchos de los que estamos acá puede ser que alguno muera antes de tiempo. Y yo debo comenzar a prepararme, hermanos. Yo debo comenzar a prepararme. Entonces, las buenas noticias es que todo lo que dice sobre el cuerno pequeño de Daniel 7:8, la bestia terrible, el que sube el mar de Apocalipsis 13, Babilonia la grande, la gran hambre de Apocalipsis 17, apostasía, el hombre pecado, el hijo de perdición, el misterio de la iniquidad, el inicuo, el anticristo, ahí están todos los textos, y los poderes terrenales de la imagen de Daniel 2, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser destruidos. Entonces no debo yo tener que apegarme a eso, sino a Cristo, a obtener victoria sobre el pecado, para estar preparado para la segunda venida de Cristo, y si no, para la muerte. Pero es real, hermanos, no es mi intención asustarlos, pero no llegó la hora. 2020 va a ser un año cargado de profecía, cargado de cumplimientos proféticos. Y el 11 de noviembre, o en esa época, creo que es el 11 de noviembre, se va a elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. Y la profecía
señala, y todo lo que ha hecho Donald Trump, pues señala a que todo lo que está haciendo con el protestantismo apóstata se cumpla, y eso indica, hermanos, que estamos muy pronto de la ley dominical. Segunda Tesalonicenses 2:8, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 7:26, y será destruido y arruinado hasta el extremo. Daniel 8:25, mas si mano será quebrantado, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y podemos hacer una pequeña adaptación, y tú guarda la visión porque es para hoy, para estos días. Entonces, hermanos, y yo no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo por medio de estos tres poderes, por medio de estas tres ranas, y no tiene nada en mí. Hay un llamado, hay una razón, hay una tarea que hacer, hermanos, y es que el príncipe de este mundo no tenga nada en mí hoy, no mañana, no pasado mañana, no está garantizado el día de mañana. Que el Señor nos acompañe, hermanos, nos bendiga, y este es el llamado para salir de Babilonia al pueblo de Dios, para que no reciban sus pecados y para que no reciban las plagas que vienen de la ira de Dios. Que el Señor nos acompañe, nos proteja, nos bendiga, y que podamos tomar una decisión para vida eterna hoy. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a terminar.